Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer el versículo 4. Amén. Hebreos capítulo 1, verso 4. Salude al hermano que está a su lado. Dígale: Dios lo bendiga. Dígale: bienvenido. ¿Ya hallaron, hermanos? Hablando de Jesús, dice que Jesús es superior ¿a quién? A los ángeles. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Hasta ahí. Pueden sentar, hermanos. A manera de introducción, vamos a tener en cuenta que los ángeles fueron creados por Dios, que fueron sometidos a prueba como todo lo que usted conoce dentro de un plan natural. Los que inventaron el cinturón de seguridad estrellaron más de una vez el carro para probar si efectivamente servía el cinturón de seguridad o no. ¿Cierto? Dios creó al hombre y lo sometió a prueba. Dios le dijo al hombre: de todo árbol, de todo el fruto de que producen los árboles del bosque o del huerto pueden comer, pero hay un fruto, hay un árbol que produce un fruto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese fruto no vayan a comer. Esa era la prueba. A los ángeles, sin duda alguna, la prueba era no querer ser igual a Dios, porque está claro que Dios es único, y ya lo dejó muy en claro en la Escritura: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Los ángeles fueron creados en una condición inmaterial, pero sometidos también a prueba. Prueba que no soportó uno de los ángeles, y que, como en todo sistema, hay defensores y opositores. Según el capítulo 14 del libro de Isaías, el capítulo 28 del libro de Ezequiel, ustedes encuentran la rebelión de ese ángel. Y según Apocalipsis 12, habla del dragón que arrastraba con la cola la tercera parte de las estrellas, que eran ángeles que estuvieron con Dios. Según el capítulo 6 de la carta a los Efesios, habla de esa cantidad de ángeles y cómo están organizados: principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. Se habla de una jerarquía, ¿cierto? En ese campo negativo. En el campo positivo, los ángeles que guardaron su dignidad, entonces se habla de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Es otra jerarquía, y que difieren de poder los unos de los otros. Un caso más claro está cuando Daniel hace su oración y Dios le da respuesta. Un ángel viene y resulta que le tocó librar un enorme combate con el príncipe de Persia, hasta que tuvo que venir Miguel el príncipe a ayudarlo para vencer al príncipe de Persia, que era un demonio,
y así poder hacer llegar el mensaje a Daniel, que es varón muy amado. Yo creo que eso ya lo saben ustedes, lo han leído. Gloria a Dios. Entonces, los ángeles, ya dijimos que están divididos en dos ramos: buenos y malos. Los que no guardaron la dignidad están reservados para el juicio del gran día. Hay unos tan terribles que solamente cuando sea arrojada una piedra y se abre el pozo del abismo saldrán de allá. Hay otros que operan en las regiones celestes y hay otros que operan en los ríos y en los mares. El que le revolcó el mar a Jesús para hacerlo ahogar, por ejemplo. Esa tormenta en el mar no fue cualquier circunstancia, ni fue movida por Dios tampoco. Fue un ángel caído que revolcó el mar con el ánimo de ahogar a Jesús, porque el diablo sabía que si Jesús moría ahogado, no derramaba su sangre, y entonces sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces por eso Jesús se levanta, reprende y hay gran bonanza, y el diablo tiene que entender que no hay otro Dios tan grande como el Dios de los pentecostales. Gloria a Dios. Los que guardaron su dignidad, ellos se convierten en mensajeros de Dios a los hombres. En la cultura judía incluso se pensaba que los ángeles guardaban al hombre. Capítulo 12 del libro de los Hechos se lo dice cuando Pedro está en la cárcel, la iglesia ora, Dios le abre la puerta, aparece en la casa donde estaba la iglesia orando todavía, y dice la escritura que Rodes salió y cuando lo vio le cerró la puerta y se entró a decirle: es Pedro. Y la iglesia dijo: no, es su ángel. Es decir, en esa cultura existía ese pensamiento, y el Salmo también lo declara cuando dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles son llamados o mensajeros de Dios. Para referirse a los ángeles, entonces, que guardan su dignidad, hay un campo que está bajo la figura de teofanía, que es cuando aparece el término el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Y hay otros ángeles que no son el ángel de Jehová, sino ángeles servidores que cumplen funciones, como los que hablaron con Abraham, con Lot, con Manoa, con José, con Zacarías, con Cornelio, de los cuales en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos dice el escritor que por tanto es necesario que atendamos con más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si las palabras dichas por los ángeles tuvieron justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue anunciada primeramente? ¿Por quién? Léalo, Hebreos capítulo 2, porque para eso es que traen la Biblia. O sea, por los apóstoles, y confirmada, dice también, por diferentes actividades y por el mismo Señor Jesús. Gloria a Dios. Al Señor sea la gloria. Entonces, con la muerte y la resurrección de Cristo, los ángeles que no guardaron su dignidad, la condenación está definida y no hay nada que hacer. Con los ángeles que guardaron su dignidad, la perpetuidad en la comunión con Dios está definida y no habrá nadie que les haga daño. Hasta ahí vamos bien, nos queda claro. Ahora, el versículo que hemos leído dice que Jesús es superior a los ángeles y explica la razón. Porque tiene un nombre más grande. El nombre más grande es el nombre de Jesús. Los ángeles tienen nombres
que eran normales en la cultura y que no influían en la decisión eterna de la vida del hombre. Pero cuando el ángel le dice a José, capítulo 1 del Santo Evangelio según San Mateo: no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. La razón por la cual Jesús lleva ese nombre es porque sencillamente él es el Salvador. Y por eso Pedro en el capítulo 4, el verso 12 del libro de los Hechos, él dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Les ofrezco excusa, he estado como un poco afectado. Gloria a Dios. Entonces Jesús, en primer lugar, es superior a los ángeles porque tiene un nombre superior a cualquiera de los nombres de los ángeles. En segundo lugar, porque a cuál de los ángeles dijo Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es bueno que tengamos en cuenta que hay 4 clases de hijos de Dios. ¿Cuáles son? Los ángeles por creación. Cuando usted lee Job capítulo 1 verso 8, dice: aconteció que un día se presentaron los hijos de Dios y entre ellos Satanás. ¿Qué está diciendo? Que Satanás era hijo de quién? De Dios, hijo de Dios. Cuando usted lee el versículo 38 del capítulo 3 de Lucas, encuentra otro hijo de Dios que no fue engendrado. ¿Quién fue? Adán. La genealogía que presenta Lucas muestra el orden humano de Jesús hacia atrás y dice: Adán, hijo de Dios. Entonces, los ángeles, Adán y Eva, hijos de Dios por creación. ¿Estamos? 2. Adán y Eva y los ángeles por creación. Luego viene Israel por elección. Entre todas las familias de la tierra, Dios escogió a la familia de Abraham para dar testimonio del Dios superior a todos los dioses que adoraban ya para ese tiempo las diferentes culturas. Es muy interesante que usted se meta e investigue cómo vivía la gente, y realmente eran tribus indígenas. Por eso usted los encuentran que adoraban el sol, que adoraban la luna, que tenían narigueras, brazaletes, pendientes. Es decir, no tan lejos de lo que se vive hoy en Colombia, ¿no? Que llamándose civilizados son peores que los indios, ¿cierto? Usan de todo y dicen que son civilizados. Mentiras. Solamente es el cumplimiento de lo que dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. ¿Qué es lo que será? Lo que antes fue. Y no hay nada nuevo. Solamente hay algo nuevo todos los días, y son las misericordias de Dios. Amén. Entonces, Israel por elección. Dios, entre todas las familias de la tierra, escoge la descendencia de Abraham para mostrarle a las demás tribus que hay un Dios diferente a los dioses que adoran los tribus, que se llama Jehová, el gran yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y en esta noche el Dios de la iglesia. Y el cuarto hijo de Dios se llama la iglesia. Somos hijos de Dios por adopción. Según San Juan capítulo 1, versículo 11, 12 en adelante, plantea las dos situaciones. A lo suyo vino, ¿a qué? A cumplir la misión de la redención. ¿Y en quién lo iba a cumplir? En los suyos. ¿En quiénes? En los que eran sus hijos, en Israel. Pero los suyos, ¿qué? No le recibieron. Mas a los que le recibieron, ¿qué? Les dio potestad. No eran hijos, nos adoptó, ¿cierto?
usted va por la calle, encuentra un niño gamincito, no sabe de quién es, se lo lleva para la casa y entonces usted va y lo registra y le da todo el derecho, o va a bienestar familiar y hace toda la tramitología y luego le entregan a usted ese hijo. Ese niño tiene todos los derechos de un hijo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Era, según dice el profeta, estábamos abandonados en la calle, no nos habían cortado ni siquiera el cordón umbilical, inmundos, sucios. Lo peor, Él nos sacó de allá, nos lavó, nos dio nombre, nos vistió y nos dijo que somos sus hijos. Y Él ha dado testimonio dándonos su espíritu, para que así todos podamos entender que no somos cualquiera, somos hijos de Dios por adopción. ¿Nos queda claro esos 4 clases de hijos, verdad? Bueno, entonces Jesús es superior a los ángeles porque, en primer lugar, tiene un nombre más excelente que todos. Es el único nombre que salva. ¿Escuchó? Sin Jesús no hay salvación. Todo, por eso es que Juan escribe en su carta: el que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu del anticristo. Porque la única esperanza de salvación se llama Jesucristo. Sin Él no hay nada. Usted puede vivir donde viva, creer lo que crea, saber lo que sepa, pero sin Jesucristo no hay nada. Les recomiendo que se lean ese libro, Sin Jesucristo todo es carroña. Así titula un libro, escrito por un español, interesantísimo por demás. Léalo, que es muy importante que lo conozca. Sin Jesucristo no hay nada. Él mismo lo dijo en San Juan capítulo 15: separados de mí, nada podéis hacer. Nada. ¿Escuchó eso? Nada. El escritor dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados y ninguno de ellos perecerá sin la voluntad de Él. Así que cuando se le caiga un pelo, no se escandalice, Dios lo permitió, y dele gracias por eso. Y cuando se le vuelva blanco, no proteste, Dios le permitió que le saliera esas bellezas de cabellos que no hay que pintarlos, ¿cierto? Que dicen simplemente lo que somos, viejos y punto. Y aquí estamos dando hasta la conferencia de estética aquí. Gloria a Dios. En segundo lugar, es superior a los ángeles porque Jesús no fue creado, sino que fue engendrado. Una cosa es que yo adopte un hijo, otra cosa es que yo cree un hijo, otra cosa es que yo engendre un hijo. Porque los anteriores, el primero, creación, es voluntad soberana. Yo hago lo que quiero. Y quise hacer un hombre y una mujer, quise crear unos ángeles. ¿Y quién me dice que no puedo hacerlo si yo soy Dios? Dice Él, ¿no? Yo también quiero que voy a escoger una familia y los voy a hacer mis hijos exclusivamente, y les voy a dar herencia en la tierra. Entonces salvó a Israel. Otra cosa es, dice Él, pues ahí hay una cantidad de muchachos desamparados que no saben ni para dónde van, ni de dónde vienen, ni quiénes son, ni cómo están, ni por qué. Yo les voy a dar una familia, un nombre y una herencia. Entonces nos adoptó a nosotros. Pero cuando se habla de Jesús, los hijos engendrados son el fruto del amor. Entonces ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Entonces por eso el capítulo 3, verso 16 del Santo Evangelio, según San Juan, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Gloria a Dios. Entonces Jesús
es la expresión mayor del amor. No el amor eros, no el amor filos, sino el amor incondicional, permanente, que nunca deja de ser, que lo entrega todo a cambio de nada. Por eso Jesús es superior a los ángeles. Aleluya. Y eso se da por una razón. El verso 14 del capítulo 2 se lo dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también. ¿Quién es Él? El Padre. El único que tiene hijos es ¿quién? El Padre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dios, en la condición esencial, no muere. En la condición de espíritu no muere, porque Dios es la vida. Dios no tiene vida, Él es la vida. Él lo dice claramente: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no tiene vida, Él es la vida. Primera de Juan dice: lo que era desde el principio, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, vida que estaba en el Padre y se nos manifestó. Oiga eso, que muy interesante que lo tenga en cuenta. Señor sea la gloria. Entonces Jesús llega a ser hijo por causa de los hijos, para poder ser nuestro hermano, y en la condición de hermano podernos redimir. En esa condición de hombre o de hijo es que es semejante en todo a nosotros. Es decir, usted se cansa, Él también. Usted siente sueño, Él también. Siente hambre, Él también. Sed, Él también. ¿Tiene temores? Él también. Usted ve a Jesús en toda su condición de hijo, ubicándose en mi condición como hermano. Entonces usted ve a Jesús con todos los sentimientos de un ser humano. Ante la tumba de Lázaro lloró. En la fiesta se regocijó y hizo sentir feliz a la fiesta, a los fiesteros. ¿Se acuerdan? San Juan capítulo 2. En la casa de luto estuvo allí y los judíos dijeron: mirad cómo le amaba. O sea, usted ve en Jesús todo el comportamiento de un hombre. Lucas es un escritor que a mí me apasiona, porque Lucas se complace en presentar a Jesús como el hombre ideal, el hombre perfecto, el que buscaban los griegos. Toda la vida se lo pasaron buscando un hombre perfecto. Entonces Lucas le envía una carta interesante a los griegos para mostrarles que ese hombre perfecto que ellos habían buscado por milenios, ahora había aparecido Jesús, el hombre perfecto, naciendo, creciendo, cumpliendo la ley en medio de toda la gente importante, sujeto a sus padres. Mejor dicho, un hombre normal. Ese hombre normal es el que Dios proveyó para que los hombres pudieran tener el contacto personal con ese Dios hombre llamado Jesús. Aleluya. Y es interesante que lo tengan en cuenta para que se saquen los que posiblemente tengan dudas de quién es Jesús. Se den cuenta que Jesús no es hijo simplemente porque forme una parte o sea integrante de la familia de Elohim, como algunos lo quieren hacer ver, sino que más bien es la expresión mayor de amor de Dios hacia la humanidad, haciendo de que Él sea el Hijo y que fue engendrado, y eso da peso suficiente para ser mayor que los ángeles. Los ángeles no fueron engendrados, Adán y Eva no fueron engendrados
Israel no fue engendrado por Dios, la iglesia no fue engendrada por Dios. Jesús sí fue engendrado por Dios y por eso es mayor que los ángeles. ¿Nos queda claro? ¿Será que pueden alabar a Jesús? Entonces viene una comparación, el verso 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero mire lo que dice del Hijo. Mire lo que dice del Hijo. Mas del Hijo dice, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, eso es lo que dice Dios del Hijo. Dios del Hijo está diciendo: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Verso 10, hablando del Hijo: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Gloria a Dios, son obra de tus manos. Está diciendo que el Hijo fue el que dijo en el principio: ¿qué? Sean los cielos y la tierra, sea la luz, y fue la luz. Eso es lo que está diciendo. Es un monólogo divino, haciendo resaltar la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Tu trono, oh Dios. Oigan, no, es, si usted supiera lo que yo estoy sintiendo pensando en este pasaje, se me eriza el cabello de verdad, en llegar a entender la grandeza del amor de Dios. Aleluya, al Señor sea la gloria. Entonces del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Del Hijo dice: tú fundaste en el principio la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y aclara: ellos perecerán, pero tú ¿qué? Permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, porque yo, Jehová, no cambio. Capítulo 3 del libro de Malaquías. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos capítulo 13. Jesucristo es el mismo que ayer, hoy y por los siglos, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que cuando usted ha creído en el Hijo de Dios, ha creído en el eterno Dios, porque Jesús es Dios manifestado. Aleluya, en carne. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16. ¿Estamos claros? A Él sea la gloria. Por eso a mí no me vengan con cuentos a dividirme la deidad. Más bien plantéenmela desde la lógica. Y la lógica de la deidad en toda su plenitud se encierra en una palabra. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? Un 10 para el que me lo diga. ¿Cuál? Amor. Ahí está todo. Cuando logramos entender el amor de Dios, no vamos a ver problema que la Biblia diga el ángel de Jehová, que la Biblia diga el Hijo de Dios, que la Biblia diga el Espíritu Santo, que la Biblia diga el Padre Eterno, que la Biblia diga el Alfa y el Omega, que la Biblia diga el primero y el último, que la Biblia diga el Rey y el siervo, que la Biblia diga el Cordero y el sacerdote, que la Biblia diga el juez y el abogado, que la Biblia diga el que era, el que es y el que ha de venir. No lo va a afectar. Usted solamente va a entender que Él es multifacético y que todo lo ha hecho con un solo objetivo: que los hombres alcancen a entender a Dios dentro de las limitaciones humanas. Porque todo eso que aparece en la Biblia, lo que está buscando es Dios acercarse al hombre, porque el hombre no está en condiciones de acercarse a Dios en su sabiduría. Ningún hombre está en condiciones de conocer a Dios en la capacidad intelectual que tiene. No es capaz, porque nadie es capaz de conocer
al que no tiene cuerpo, al que no tiene pies, al que no tiene manos, al que lo llena todo, al que es antes de todo y después de todo, al que no está sometido al tiempo ni al espacio. Nadie, ninguna mente está en condiciones de conocerlo. De la única manera es que Dios utiliza los antropomorfismos para hacer que usted y yo le conozcamos a través de lo que nosotros conocemos. Esto es lo que me gusta de Dios. Él se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir, el cual también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó esa condición, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de hombre, asumió el rol de siervo. Y ahí está la diferencia entre los siervos y el siervo, porque a los siervos los humillan, a Jesús no lo humillaron. Él se humilló a sí mismo para que usted y yo pudiéramos disfrutar de esto que hoy disfrutamos, tan grande como es la salvación hecha en Cristo Jesús para todos los cristianos. Alábelo porque Él está aquí y creo que lo merece. A su nombre sea la gloria. Entonces no olvide que próximamente le va a aparecer en la evaluación. ¿Cuándo? Posiblemente el otro martes, no sabemos. Porque estoy pensando organizarlo, subirlo a la página o imprimirlo para que ustedes lo resuelvan. Recuerden que Jesús es la esencia de Dios manifestada en carne. Recuerde que todo el Antiguo Testamento se resume en un solo versículo. Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. Nunca olvide que Jesús es superior a los ángeles, porque tiene más excelente nombre. Amén. ¿Por qué más? Porque Él no fue creado, Él fue engendrado por amor. Por amor. ¿A quién? A usted y yo. Eso es lo más grande que pudo haber pasado. El amor se puede comparar. Sí, yo amo a Julano como a mi hijo. Yo amo a mi mamá como si a mi mujer como si fuera mi madre. Yo amo a mi amigo como si fuera mi hermano. Pero cuando se llega a Jesús, ahí no hay forma. Solamente hay una manera de describirlo. De tal manera. Eso es infinito. No hay cómo explicarlo. ¿Cómo será que Pablo dice en el capítulo 3, verso 16? Grande es el misterio de la piedad. Él dice, caramba, yo no alcanzo a entender cuán grande es el amor de Dios. Yo blasfemo, yo perseguidor, yo burlador, gente mala, consentí con la muerte de un hombre santo de Dios. Y ahora Dios, a cambio de todo eso, su amor es tan grande que echa al olvido mi ayer y me hace hijo suyo y predicador del evangelio. Grande es el misterio de la piedad, de la misericordia. Hoy yo quiero que alaben al que es misericordioso. Aleluya. Recuerde que Jesús en la condición de hombre es nuestro hermano, pero en la condición de Dios es nuestro Dios. ¿Escuchó? Y a manera de resumen, no olvide que en la condición de hombre estuvo sometido al tiempo, vivió 33 años, ocupó un espacio. ¿Sí o no? ¿Lloró? Sí. ¿Sintió hambre? Sí. ¿Estuvo en la casa de luto? Sí. ¿Estuvo en la casa del banquete? Sí. ¿Consoló a las viudas? Sí. ¿Murió? Sí. ¿Ese es en la condición de qué? Entonces, pastor, ¿Dios muere? Sí. Dios murió lo que podía morir de él. ¿Qué? Su humanidad.
porque fue el vehículo que Él utilizó para que nosotros pudiésemos tener el privilegio de ser salvos por su obra hecha. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Porque aunque todos nos descarriamos como ovejas, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya, aleluya. Pero en la condición de Dios, calmó la tempestad, convirtió el agua en vino, resucitó a Lázaro. Y lo más importante, la muerte no se pudo enseñorear de él. Al tercer día le hizo saber con hechos claros a la humanidad que él era algo más que el jardinero, que él es la resurrección y la vida. El sepulcro no lo pudo contener, la guardia no lo pudo contener, las huestes angelicales de maldad no pudieron estorbarlo. Conquistó la tierra y conquistó el infinito, y según dice el escritor consagrado, está sentado en la silla del universo. Desde allí controla todas las cosas con el potencial de su palabra. ¿Quieren dar gracias? ¿Quién da gracias? Padre nuestro, yo te doy gracias por esta enseñanza.